Hola a todos, en esta videoclase vamos a abordar la evaluación de la investigación mediante indicadores bibliométricos clásicos y alternativos, que están disponibles en Web of Science, en Scopus y en Dimensions. La bibliometría se centra en el análisis de datos bibliográficos cuantitativos que se obtienen de bases de datos como las que vamos a ver aquí, como Web of Science, Scopus y Dimensions, bases de datos internacionales. De esta manera, este análisis permite conocer la evolución de la ciencia. Hay un amplio elenco de indicadores bibliométricos que están disponibles para medir los resultados o los outputs de la actividad científica. De esta manera se puede estudiar la evolución del número de publicaciones, las citas recibidas por los documentos, los principales centros de investigación, el origen geográfico, la colaboración que llevan a cabo los autores, etc., ¿no? Y de esta manera se puede conocer la forma y contribuir a la evaluación de la producción científica. Uno de los indicadores, o digamos que los indicadores más utilizados y más conocidos en cuanto a indicadores de visibilidad e impacto, son el de las citas, ¿no? Las citas recibidas por un trabajo. Y este indicador, como se dice aquí en la presentación, parte del supuesto de que cuando se cita una investigación, de alguna manera se está reconociendo el interés que ha suscitado ese trabajo para la persona que está elaborando su propia investigación. Esa cita es un reconocimiento. No obstante, también es verdad que se pueden citar con otros fines, como a modo de crítica o de otra manera, ¿no? Para refutar digamos, las tesis o las aseveraciones que se están defendiendo en esos trabajos. En definitiva, aunque no existe un consenso en cuanto al significado de las citas, sí queda claro que se pueden interpretar como un indicador, pues, de utilidad, de impacto, de difusión o visibilidad de las publicaciones, entre otras posibilidades. En cualquier caso, las citas son ampliamente utilizadas en estudios bibliométricos y se han utilizado de manera clásica para conformar o formar parte de indicadores internacionales que están muy arraigados en la evaluación de la ciencia, como el factor de impacto, que también es un indicador ampliamente cuestionado y utilizado a nivel de revista, o el índice H, ¿no? Propuesto en 2005 por Jorge Hirsch, profesor de la Universidad de California, y que se utiliza más que nada a nivel de autor, que tiene otras aplicaciones. A la bibliometría clásica, basada en esos indicadores que hemos mencionado anteriormente, se ha sumado en los últimos años una corriente digamos, que pretende enriquecer los procesos de medición de la producción científica con nuevas métricas. Estas métricas se centran no tanto ni en la revista, en el medio de difusión, ni en el autor, sino en el documento propiamente dicho, en el resultado, en el output, ¿no? Esta bibliometría tradicional, como os decía, ha tomado como unidad de análisis la revista y como unidad de medida el factor de impacto, mientras que la nueva bibliometría pues, emplea novedosos y variados indicadores de medida. Los orígenes de esta nueva corriente pueden situarse en el año 2010, cuando se publica el manifiesto Altmetrics, y bueno, se establecen distintos pilares para medir el impacto global, o más enriquecido si queremos, de un documento científico. Generalmente suelen ser artículos, ¿no? Y aquí se puede medir pues tanto el almacenamiento como el enlazado, como las marcaciones como favoritos, las menciones o comentarios que despierta o el interés o la atención en medios sociales, etcétera, ¿no? Como las redes sociales, Twitter, etcétera. La ventaja que contienen estas nuevas métricas radica principalmente, y así lo manifiestan sus autores, los autores del manifiesto, en la rapidez con que un artículo científico, un documento científico, se puede difundir o comentar o compartir y ser objeto de debate en redes sociales en comparación con el tiempo necesario, por el propio ciclo de la ciencia, necesario para obtener citas. Además, estas métricas proporcionan, digamos, un enriquecimiento que aglutina un mayor número de indicadores y permite enriquecer pues, esa evaluación, si queremos, de la investigación con un amplio elenco de indicadores y en un ecosistema además académico que es cada vez, como se dice en la presentación, más complejo y diverso, pues su necesidad pues, queda patente. La FECIT pone a disposición de las universidades y centros de investigación españoles las herramientas Web of Science y Scopus, que contienen, aglutinan, digamos, incorporan las métricas más utilizadas en la evaluación de la investigación, y además son accesibles estos dos recursos a través del campus UNED, mientras que Dimensions, de momento, es una base de datos accesible de forma directa y gratuita a través de Internet. Sin más, vamos a pasar a analizar estas fuentes de información de manera individualizada. En primer lugar, abordaremos la Web of Science. Bueno, Web of Science es una base de datos multidisciplinar, o si queréis un conjunto de base de datos, que se puede consultar desde su plataforma web, desde la década de los 90, aunque la creación de estos índices de citas, ideados por Ewan Garfield, se remonta a la década de los 60 del siglo pasado.
En la actualidad, el producto estrella, si queréis, de la Web of Science es su colección principal, la Core Collection, y que aglutina también a su vez un conjunto de índices. Pero vamos, la cobertura de la Web of Science del conjunto de base de datos es muy amplia, también se pueden consultar, pues como podéis ver aquí, bases de datos chinas, coreanas, rusas, latinoamericanas, y como bueno, Cielo tiene una cobertura latinoamericana principalmente, Medline y otras bases de datos dentro del conjunto que conforma la Web of Science, además de la colección principal, que es el producto estrella. La Web of Science pertenece a Clarivate Analytics, una empresa propietaria desde 2016 de esta plataforma y, como sabéis, es una herramienta muy utilizada para la confección, para la elaboración de rankings de universidades. Y también, como también los Scopus, ¿no? Unos rankings se confeccionan con Web of Science, mientras que otros toman como fuente de datos Scopus. Y además también los indicadores que proporciona la Web of Science son utilizados en los procesos de evaluación de la investigación en países de todo el mundo, no solo de España. Los contenidos de la colección principal de la Web of Science proceden de editoriales internacionales y son incorporados previamente han tenido que superar un riguroso proceso de selección de las revistas y de los libros, congresos, etcétera, que nutren su base de datos. Fundamentalmente contiene artículos de revista, el mayor porcentaje de documentos corresponde a esta tipología documental, pero también se pueden encontrar libros, capítulos, congresos, patentes, etcétera. Hay que destacar que la Web of Science es una base de datos que proporciona información bibliográfica y, lógicamente, por eso es destacada también por los datos de citación de los documentos, además de los resúmenes que aportan una información básica de la investigación que lleva a cabo y que pueden dar lugar a luego la búsqueda o la localización del texto completo. Aunque hay bastantes textos completos vinculados o accesibles a través de Web of Science, no es su objetivo ser un servidor de artículos a texto completo. O sea, no es una base de datos a texto completo, ni mucho menos, ni tampoco hay que confundirla con una plataforma donde nosotros vamos a publicar los artículos científicos. Hay que publicar en los medios habilitados, revistas, editoriales de libros, etcétera, y luego que estén indexados a su vez en Web of Science, que hayan pasado esos filtros para que su contenido sea indexado aquí. Web of Science es además una herramienta muy útil para buscar investigaciones recientes sobre un tema, estar al día en definitiva, conocer frentes de investigación, identificar revistas científicas en las que podemos enviar nuestros manuscritos para su publicación, identificar a colaboradores, y en cuanto a las métricas es muy interesante la colección principal de la Web of Science porque aporta métricas a nivel de revista, como el conocido factor de impacto, otros indicadores nuevos normalizados como el Journal Citation Indicator, entre otros que podéis ver en esa plataforma, por ejemplo en el Journal Citation Report. A nivel de autor, además, permite conocer el impacto de la publicación, se puede conocer el índice H, la citación global de ese investigador, y luego además ha creado unos BIMPLOPs que permiten conocer el percentil por anual, el percentil medio de carrera, y bueno, saber qué porcentaje de artículos se firman en primera posición, como autor de correspondencia, etcétera. Además, también a nivel de artículo da una serie informa de la citación, lógicamente, y permite la información o analizar esos resultados de los artículos y de su citación en función de distintos filtros. Además, ya para finalizar el resumen de la Web of Science, hay que indicar que elabora tablas de citas mundiales para categorías temáticas como son las file baselines o las líneas maestras, si queremos, de los Essential Science Indicators, ¿no? Y ahí podemos saber los baremos de citación en cada uno de los campos para distintos años. Por profundizar un poco más en el factor de impacto muy conocido, pues ya sabéis que es una métrica que se basa en las citas recibidas por trabajos publicados en una revista durante un periodo de tiempo, y lo que se hace es dividir el número de citas totales por el número de trabajos publicados. Se utiliza para comparar revistas científicas del mismo campo científico, lógicamente, y además te da información de la posición relativa que ocupa la revista en su categoría temática, el cuartil haciendo una división de esa serie de revistas, de esa categoría, y el percentil, lógicamente, de la misma forma, ¿no?, que ocupa dentro de su categoría temática. En el canal de YouTube tenéis de la biblioteca, tenéis vídeos, y en el canal UNED, en el que se explica cómo acceder a estos recursos y cómo consultar las principales métricas en ellas disponibles, en este caso en el Journal Citation Report, como podéis ver aquí, pues con la información de la revista y aparte su posición en un año determinado, el percentil, etc. Este indicador es muy utilizado, lógicamente, en la evaluación de la investigación nacional y también en otros países, ¿no?
Con las citas, además, se pueden realizar comparativas, ¿no? Podemos saber si un artículo es el más citado de una revista, dentro de otro tipo de análisis, ¿no? Diferente al factor de impacto, si se encuentra por encima de la media de citas de la revista, o del índice H, o ver si entra dentro de las files baseline, de las líneas maestras, de los percentiles de los que hemos comentado, de los Essential Science Indicators. En cuanto a Scopus, la segunda gran base de datos que vamos a comentar a continuación, pues Scopus tiene su origen en el año 2004 con una cobertura muy amplia. Es verdad que como es propiedad de la empresa y editorial Elsevier, pues lógicamente los contenidos, el 10% de los contenidos aproximadamente, proceden del fondo de revistas, libros, congresos, etcétera, editados por esta editorial. Las métricas principales que proporciona Scopus, tenemos métricas a nivel de revista, a nivel de artículo y a nivel de autor. Entre las métricas a nivel de revistas, digamos que la más destacada actualmente puede ser SciScore, pero tradicionalmente se ha utilizado mucho el Estimado Journal Rank y, bueno, algo menos, más entre los especialistas, el SNP, ¿no? El indicador normalizado, para comparar revistas de distintos campos científicos. A nivel de a nivel de artículo, también proporciona datos de citas, el percentil, un indicador normalizado como es el de campo científico, el File Weighted Citation Impact, que es un indicador normalizado que puede utilizarse para establecer también comparativas, y también una cosa muy importante que incluye Scopus, no así la Web of Science, son las almétricas, a través de la plataforma PlumX que está incorporada. Y a nivel de autor, pues lógicamente la métrica clásica como es el índice H. Aquí veis una explicación de lo que consiste este indicador normalizado, que bueno, lo que viene a hacer es, si tenemos un dato superior a 1, sabemos que estamos por encima de la media, teniendo en cuenta el tipo de trabajo, no lo mismo un artículo de investigación, que un artículo de revisión, que un capítulo, que un congreso, etc. Y lógicamente la fuente donde hemos publicado en qué materias está indexada, ¿no? Y en función de eso, pues calcula un indicador normalizado, que si está por encima de 1, pues es una muy buena señal. Asimismo, estas métricas alternativas que os contaba que estaban disponibles en Plum Metrics, nos da una serie de categorías, 5 en concreto, que proporcionan, que informan de la citación, del uso de las capturas, de las menciones, o lógicamente también de su difusión, si queréis, o su interés suscitado en redes sociales. Y estas métricas, estos indicadores, están disponibles en la sección Metrics, que aparece cuando se visualizan los detalles de un documento en Scopus. Hay que entrar al registro completo del documento que os interesa consultar y luego en la sección de métricas, pues ver ese icono de PlumX, hacer clic en él para poder llegar a desplegar esta información. Como un ejemplo aquí podéis ver de un artículo, y aquí se puede ver un resumen, ¿no? Podemos desplegar las citas de políticas, podemos saber cuántas visualizaciones ha tenido en distintas fuentes, etcétera, ¿no? Y esta información pues habitualmente permite enriquecer la narración o la descripción que podemos hacer de un documento reciente que a lo mejor no ha tenido citas, pero sí ha tenido un cierto interés social. Para eso son muy útiles los indicadores almétricos o las métricas alternativas. Aquí, por ejemplo, podemos ver el resumen de las citas de políticas que había tenido ese documento, y podemos ver porque ha tenido impacto en documentos de la Unión Europea, en documentos emanados de bancos centrales de distintos países, etc. Por último, vamos a hablar de la plataforma Dimensions. Quizá la menos conocida hasta la fecha, ¿no? Porque es un proyecto más reciente o, si queréis, menos consolidado que los otros dos. Pero bueno, es un proyecto que tiene un gran soporte, están empresas potentes como Digital Science, que integra un conjunto de otras pequeñas empresas, y esta base de datos, digamos que se diferencia de las anteriores porque aglutina o incluye un amplio conjunto de documentos, y entre ellos se pueden destacar los clásicos, las publicaciones, pero también incluye patentes, en mayor medida que los anteriores, y ensayos clínicos que están ausentes prácticamente de las dos bases de datos mencionados, también documentos de políticas, y por supuesto también proporciona almétricas, que es algo muy interesante. La base de datos de almétricas que toma Dimension procede de la empresa almetrics.com. Y bueno, fundamentalmente se recogen los DOI de los artículos, y en función de ello pues se hace un rastreo en distintas fuentes, como puede ser Twitter, Facebook, blogs científicos, en prensa tradicional, en medios especializados. Y la interesante que tiene esta empresa, almetrics.com, es que proporciona un indicador conocido como Almetric Attention Score, y esta métrica pues se calcula mediante un algoritmo propio y asigna una puntuación
a ese documento, pero aparte luego además permite contextualizarlo, ¿no? Entonces tú puedes saber, este documento que ha tenido 28 General Metric Attention Score, pues aquí se explica que está entre el 25% de los resultados de investigación que están, digamos, evaluados o analizados dentro de la base de datos Altmetric, ¿no? Y luego además pues se podría hacer un resumen para saber, si por ejemplo te interesa quién te ha tuiteado, pues se podría ver de qué países, de qué procedencia, de qué países, incluso ver los tweets independientes de cada uno de las personas que han tuiteado el trabajo. Y dicho esto, pues con esto hemos terminado la exposición y solo me queda agradecer vuestra atención. Recibid un cordial saludo.